En Noticias Telemedellín, hablemos de... ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. El Distrito de Medellín ha anunciado cambios en el modelo de gestión de las fotomultas o de la fotodetección después de 2 décadas de operación. La alcaldía ha tomado la decisión de no extender el contrato de concesión que facilitaba a la empresa de telecomunicaciones UNE el manejo del sistema de fotomultas. Este acuerdo, que se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de este año, da paso a una nueva estrategia en la vigilancia de las vías de la ciudad. A partir del 1 de enero del 2026, el sistema de fotodetección pasará a ser operado directamente por el distrito. Este cambio tiene como objetivo reforzar la dimensión preventiva y pedagógica del sistema, alineando al recaudo con la prioridad absoluta de la seguridad vial. Eliminar las denominadas llamadas trampa, tan comprometidas en los productores, es una herramienta de negocio y no de seguridad vial. Se espera que esta transición permita destinar el 100% de los ingresos de las multas a proyectos de infraestructura y educación vial en beneficio de todos los ciudadanos. En los próximos 60 minutos estaremos analizando este tema con invitados, con expertos y, por supuesto, con mis compañeros de set, Juan Guillermo San Martín y Susana Lancheros, a quienes saludo. Buenas noches. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Juan Guillermo, muy buenas noches. Y para ustedes que como cada jueves nos acompañan aquí en Hablemos de, bienvenidos. Y sí, Andrés, es un tema que nos interesa a todos los ciudadanos y que debemos saber cómo va a funcionar, porque como usted lo decía, la idea del alcalde es que sea un sistema más preventivo y pedagógico que punitivo. Es decir, que van a cambiar varias cosas, además de que será el distrito el encargado de este tema de fotodetección de trámites, servicios y multas. También habrá cambios, por ejemplo, en el tema de la señalización de dónde van a estar ubicadas estas cámaras de fotodetección para justamente que los conductores prevengan esas sanciones y pues para que haya un mejor comportamiento en la vía. También es importante saber que va a haber avisos en cuanto a al vencimiento del SOAT y de la técnico-mecánica. El mismo distrito va a estar encargado de 30 días antes avisar ese tema a los conductores, entonces también es una medida positiva que todos debemos conocer. Sí, acá algo muy importante que Susana lo mencionaba, pasar de ese sentido punitivo a un sentido más pedagógico, que es el sentido con el que se crearon las cámaras de fotodetección, es importante para desmitificar todas estas pensamientos, argumentos, comentarios que hay sobre las cámaras de fotomulta, que es un negocio lucrativo que alimenta a un privado. En este caso, vamos a estar explicando cómo eran esos dividendos porcentuales, porque desde el 2006 el distrito de Medellín tenía concesionadas las fotomultas, lo que hacía que el 70% del dinero recaudado de las cámaras de fotodetección, que si les doy una cifra, por ejemplo, este año ya van más de 250.000 fotomultas solamente por SOAT. De esas 250.000 fotomultas por SOAT, el 70% de ese recaudo, de ese dinero que se paga ante el tránsito, iba o va en este momento hasta el próximo 31 de diciembre a la empresa UNE, pero ya lo que se va a hacer a partir del próximo año es que el 100% del recaudo queda para el distrito. ¿En qué se va a invertir? En pedagogía, en seguridad vial, en reforzar la visión cero para reducir la accidentalidad, y también muy importante esa reconfiguración de las fotomultas para que puedan tener más señalización, un mejor sistema de aviso, de prevención, y que no sea solamente pagar el dinero por la fotomulta, sino salvar y prevenir accidentes. Pues estaremos hablando entonces en la próxima hora de las fotomultas, de los puntos activos, del número de fotomultas, de estos 20 años de concesión que tuvo la empresa de telecomunicaciones UNE y de lo que será entonces a partir del 1 de enero del 2026. Así es, Andrés, ¿y qué les parece entonces si revisamos un poco de ese anuncio que hizo hace pocos días el alcalde de Medellín y cómo se va a transformar este sistema de fotodetección? Aquí les contamos. Luego de 20 años, la alcaldía de Medellín retomará el control directo de la gestión económica de trámites, multas y fotomultas en la ciudad. Todas las fotomultas, todas las cámaras de fotomultas serán marcadas a partir del 1 de enero del 2026, cuando tengamos nosotros ya el control total del sistema y tendremos señalización previa. El alcalde aseguró que este nuevo modelo busca priorizar la seguridad y la vida sobre la rentabilidad. Para mí como alcalde, para nuestra alcaldía, lo primero es la vida. Queremos la vida de la gente, no la plata.
Entre las medidas anunciadas se incluyen más señalización para que los conductores conozcan la ubicación de las cámaras, avisos y llamadas sobre el vencimiento del SOAT y la revisión técnico-mecánica. Y por eso a través de correos, a través de mensajes de texto, a través de la información que tenemos de esta persona, de acuerdo al sistema del RUN, le hacemos llegar a través de correos, de mensajes de texto y otros medios electrónicos o llamadas, y con frecuencia le empezaremos a decir 30 días antes, llamada, correo electrónico y mensaje de texto, y decirle: tu SOAT se va a vencer. Con el fin de la concesión, más de 31.000 millones de pesos en equipos e infraestructura tecnológica pasarán a ser activos del distrito. Todas las fotomultas serán marcadas el 1 de enero de 2026, con señalización previa 200 y 100 metros antes. Hay el anuncio del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pero salimos a las calles a preguntarle a los ciudadanos, a los conductores sobre todo, qué opinan de las fotomultas y si realmente ayudan a la seguridad vial. Esto respondieron. Yo creo que son una metodología que funciona para la ciudad. Sí, creo que la gente le da un poquito más de susto cuando sabe que ahí está la cámara y se hace más consciente también. Es una medida que funciona, pues lastimosamente a veces necesitamos una norma y que nos toque en el bolsillo para poder cumplir las reglas. Sí, porque usted sabe que le vence el SOAT y si pues sabe que esa multa es bien cara, va a estar más pendiente de pagarlo que si no. Creo que se han tornado en abusivas, en un abuso burocrático, institucionalizado, sí. Creo que no mucho. Además, están muy localizadas, entonces el que quiere infringir una norma de tránsito se abstiene de hacerlo delante de la cámara y después la infringe. Creo que pueden ser una herramienta importante para mejorar la seguridad en la vía, porque somos muy imprudentes a veces en la velocidad. Creo que a veces todos los conductores de motos o carros van muy rápido. Hablemos de... Ahí estaba la opinión de la gente, qué piensan de este sistema de fotomultas, y tenemos a esta hora a nuestro primer invitado de la noche. Se trata del concejal de Medellín, Alejandro de Bedut, para que nos cuente un poco qué opinan desde el Consejo sobre este proyecto y que también nos explique las diferencias. Concejal, muy buenas noches y bienvenido. Susana, muy buenas noches, Andrés, y a todos los televidentes, muchísimas gracias por la invitación. La ciudad estaba en mora y estaba en deuda hace 20 años de poder darle la vuelta a todo el modelo de fotomultas y fotodetección. Enhorabuena, el alcalde Federico Gutiérrez toma la decisión en un momento coyuntural en donde tenía que tomar una decisión o continuar, es decir, ampliar lo que se venía desarrollando en ese contrato o en ese convenio desde el año 2006, o cambiar a un modelo 100% público, que pudiéramos tener el control desde la alcaldía, que se pudiera hacer un desarrollo mucho más equitativo y fácil para la gente, y esa fue la decisión que tomó y que ustedes ahorita estaban mencionando, porque este es un modelo que fracasó de una manera inequitativa, fiscalmente no era atractivo para la alcaldía, y por eso yo creo que ya vamos a ponerle fin a 20 años en donde se enriquecieron unos particulares a costa del dinero de la gente, y eso es lo que se quiere cambiar en el modelo a partir del próximo año. Usted se me acaba de adelantar a la pregunta que le iba a hacer, digamos en el punto fiscal, y lo decía ahí en su última parte de la respuesta, enriqueció a algunos. Pero el modelo como tal, constructivo, de seguridad vial, ¿usted cree que funcionó en estos últimos 20 años? Es decir, el hecho de que las fotodetecciones o las cámaras estuvieran ahí, ¿realmente sí sirvió para disminuir la accidentalidad, por ejemplo? Y los datos hablan por sí solos, y eso es lo que hay que continuar. Solo en el último año se logró, gracias a las fotomultas, 40 muertes viales menos que en el año inmediatamente anterior. Pero eso no significa que puntualmente donde están las cámaras hoy en día es donde hay más siniestros viales. Es decir, ¿cuál fue el concepto para poner estas fotomultas o estas cámaras en ciertos lugares de la ciudad? Y hablemos de números. Medellín tiene 55 fotomultas o cámaras en toda la ciudad. 44
son fijas y hay entre 7 y 10 que son móviles, las que hablaban ahora, esas que son trampa, que uno no sabe dónde están. Entonces, eso nos muestra que no necesariamente donde están las fotodetecciones hoy en día es donde hay más siniestros viales. Simplemente las pusieron ahí porque eran una chequera, un cajero automático permanente, llenándole los bolsillos a otro. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿cuál creen ustedes que es la cámara que más factura en toda la ciudad de Medellín? La número 1 es la de Las Palmas, la que se llama Chuscalito. La número 2 también es en Las Palmas, y uno ve cuando va en Las Palmas, la gente va muy rápido, pero ya sabe dónde están las cámaras, reducen la velocidad porque saben que es a 50 kilómetros y luego continúan rápido. Entonces es hacerle el esguince, digamos que a la norma o a la fotomulta que nos puedan tomar allí. Entonces yo creo que es un tema más de cultura ciudadana. Todo esto está, digamos que, enmarcado en un concepto que se llama el panoptismo. El ciudadano tiene que estar vigilado permanentemente de todo su actuar para comportarse de X o Y forma, y hasta allá no deberíamos de llegar. Pero en mi concepto, las fotomultas técnicamente funcionan bien. Lo que hay es un problema, es en el recaudo, en la notificación, en el proceso, que eso es lo que vamos a ver, porque muchas veces eso es lo que termina abusando de los ciudadanos y se pierde la confianza ciudadana en la autoridad de tránsito. Concejal, nosotros aquí en el programa tenemos preguntas de nuestros televidentes. Vamos a ver qué inquietudes tienen frente a este tema. Hola, yo soy Sara y me gustaría saber qué es lo que va a cambiar verdaderamente con la nueva forma de recaudar fotomultas. ¿Quién va a quedar con ese dinero y cómo se va a garantizar la transparencia en ese proceso? Hablemos de... Sara, muy importante tu pregunta, y yo creo que esa es la esencia de esto, o sea, en qué estamos y para dónde vamos. Miren, desde el año 2011 hasta el año 2025 se han recaudado cerca de 1 billón de pesos en fotomultas. El 70%, como lo decía San Martín ahora, se van ¿para dónde? Para el privado, pero el privado no es que sea UNE es... subcontrata la operación en unos privados que son los que terminan manejando toda la estructura del modelo de fotodetección, y se van cerca de 700.000 millones de pesos, quedaron en unos privados. Uno se pregunta, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde están esos recursos? Ahora bien, como el modelo va a pasar 100% a la alcaldía, puntualmente a la empresa de seguridad urbana, la ESU, desde ahí, la ESU, acuérdense que es la entidad que maneja toda la tecnología del 123, es la encargada de todo el tema de ciberseguridad de la ciudad, y son ellos los que van a recibir toda la parte tecnológica y van a operar desde allí estas fotomultas. Ahora bien, vamos a tener cambios también interesantes, ustedes los mencionaban ahora, en la señalización, que la gente sepa dónde están, para qué sirven, y que se haga para prevenir el riesgo, para prevenir posibles accidentes, y no para netamente cobrarles dinero a la gente, porque muchas veces el SOAT se te vence, no te avisa tu corredor de seguros, la técnico-mecánica, y si pasas por varias fotomultas te cobran varias veces. Entonces tiene una serie de errores que, ya teniendo la alcaldía el control 100%, no solo utilizar esos recursos para campañas de educación vial, para infraestructura, para mantener actualizadas estas fotomultas. Yo no sé si ustedes sabían, en Medellín hay más de 86 cámaras de fotomultas, pero solo sirven 51 cámaras. ¿Por qué? Porque cada 5 años tienen que hacerle una actualización para que sean 100% válidas y correctas su utilización. Entonces yo creo que el modelo cambia rotundamente, porque el recurso va a quedar netamente el 100% en la alcaldía de Medellín para desarrollar toda la infraestructura vial y, lo más importante, recuperar la confianza. Hoy en día la gente no confía en las fotomultas porque uno no sabe cuando uno las paga qué pasa con ese dinero. Cambiará ese modelo de cobro, ¿no? Pero también cambiará la ubicación, es decir, podemos adelantarnos a eso. Habrá un estudio adicional que le diga al distrito: estos son los puntos de accidentalidad, estas son las intersecciones de pronto más complejas para la movilidad, y allí debería de haber una fotodetección o una cámara de fotodetección.
Claro, y yo creo que el alcalde y la Secretaría de Movilidad tienen muy claro eso, es cuáles son los puntos de mayor accidentalidad en la ciudad que se puedan mitigar ese riesgo con la tecnología, que son las cámaras, y no poner cámaras por poner. O no poner cámaras de un lugar más escondido a ver dónde logro que el ciudadano caiga. No, esa no debería ser la esencia y yo creo que ese es el giro más importante que se le va a dar. Y es mirar, una vez ya tengamos el control de todas las cámaras, la tecnología, las bases de datos, que eso es muy importante, porque hoy las bases de datos están en cabeza de unos particulares, que de hecho hay unos informes de la personería en donde hay irregularidades, se encontraron irregularidades en el manejo de esas bases de datos, pues que la alcaldía tenga el control para poner en esos puntos críticos que tenemos de la ciudad las cámaras. Eso será a medida que también va evolucionando el modelo va a cambiar ahorita a partir del 1 de enero, pero el modelo va a ir evolucionando a medida que el distrito vaya llevando a cabo este proyecto. Hay otra novedad que me llamó mucho la atención y que mencionó el alcalde Federico Gutiérrez en cuanto a la utilización de estas cámaras, inicialmente solo de fotodetección para la movilidad en la seguridad. También cambia esto, ¿no? Claro, es que para poder tener una ciudad inteligente, que es lo que queremos, y ser un distrito de ciencia, tecnología e innovación, tenemos que tener articulados todas las cámaras. No puede ser que tengamos cámaras LPR solo para el tema de seguridad y mirar las placas, y por otro lado mirar el tema de las fotodetecciones, quiénes estén cumpliendo las normas y demás. Todo este modelo tiene que estar integrado para que tengan, digamos, varias formas de trabajar en la ciudad. Y por eso, enhorabuena, la empresa de seguridad urbana debe ser la encargada, porque eso también tiene que ir conectado con el 123 por si se presenta alguna emergencia. Entonces no puede ser que un agente de tránsito que está al frente de una de las pantallas viendo una cámara de fotodetección ve que hay un accidente y eso no está intercomunicado con el 123, pues se pierde tiempo, se pierden vidas, y por eso todo tiene que estar integrado en esta central de la ESU. Muy importante ese componente de apoyar la seguridad de la ciudad. Concejal, vamos a revisar entonces cómo venía funcionando ese sistema de fotodetección y cuáles son algunos de esos cambios que hoy propone el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Juan Guillermo, usted con los datos. Sí, Susana, y también le quiero complementar algo que decía el concejal Alejo de Bedut, y es en relación a las fotomultas. Cifras del 2024 registran 630.000 fotomultas en Medellín. Si hacemos un promedio diario, eso son 1.700 fotomultas cada día, 1.700 conductores que tienen que pagar, y el 70% de ese dinero va a un privado, es decir, el distrito recibe una cifra mínima en relación al tema de las fotomultas, del recaudo, y pues el tema de la seguridad vial no se estaría contribuyendo o no estaría integrándose ese dinero al tema de salvar vidas. Vamos a revisar entonces un antes y un después de cómo va a quedar entonces el distrito de Medellín al manejar ahora el recaudo de las fotomultas, y cuál era el convenio, esa concesión que tenía con la empresa privada. Miremos entonces cómo cambia ese panorama, cómo se reconfigura ese panorama de las fotomultas. Revisemos primero entonces cuál es el contrato actual que viene rigiendo desde el año 2006. Es el convenio firmado entonces con la empresa UNE en el 2006, y es un convenio que concesionó a la empresa privada las siguientes funciones. Primero, la gestión de los trámites de las fotomultas. Los comparendos manuales también fueron concesionados, las fotodetecciones, es decir, todas estas cámaras que hay que tienen diferentes sistemas de fotodetección, unos son por sensores, y también el centro de control de tránsito. Además, entonces, de esa concesión, el contrato quedó dividido de la siguiente manera: 28,3% del recaudo de las fotomultas iría para el distrito y el 71,7% para la empresa UNE. Este contrato se termina el próximo 31 de diciembre, lo que quiere decir que tiene todavía más o menos mes y medio que resta del 2025 con el sistema actual, y a partir del 1 de enero ya el distrito entonces entra a ser el gestor del tema de las cámaras de fotodetección. Vamos a ver entonces precisamente cómo se invierte el panorama, cómo se invierte este mapa y qué es lo que la ciudad entonces va a empezar a gestionar.
Los cambios van a ser los siguientes. Primero, la ciudad va a adquirir un patrimonio de 31.208 millones de pesos porque este sistema que maneja la empresa UNE tiene no solamente cámaras de fotodetección, sino también tiene otro tipo de cámaras y un sistema de inteligencia en la movilidad que ahora se va a integrar al sistema que ya tiene el distrito de Medellín, que además también es uno de los más completos del país. Y con esto entonces la ciudad quiere un patrimonio, pues que si lo podríamos decir así, en realidad le pertenece porque está dentro del territorio del distrito. Este patrimonio que les estoy hablando se divide en 330 elementos periféricos. No son solo fotomultas las que fueron concesionadas desde 2006. Sino también las cámaras CCTV, que son cámaras de vigilancia, que además a las cámaras de reconocimiento facial y las cámaras de reconocimiento de placa permiten entonces ayudar a la seguridad y a la movilidad del distrito. Estas cámaras entonces se integran al 123 a través de la empresa ESU que ya mencionaba el concejal Alejandro. También los paneles informativos. Los paneles informativos son los que vemos, inclusive también durante la primera administración de Federico, fue esta cooperación con el gobierno surcoreano que donó un sistema inteligente para la ciudad y que ese sistema da información en tiempo real sobre las vías con más difícil acceso, sobre los trancones y también sobre seguridad vial. Todos estos paneles van a estar integrados entonces ahora a este nuevo sistema de seguridad vial que lo va a asumir la ESU, la empresa de seguridad urbana que está integrada al 123, que además ya tiene las cámaras de reconocimiento facial y las cámaras de reconocimiento de placas. Vamos a ver entonces también de esos nuevos cambios algo muy importante, concejal Alejandro, y es el tema de la inversión. El distrito, si lo vemos este año, con ese recaudo de las fotomultas, tuvo la siguiente cifra, 44.000 millones de pesos como producto de ese porcentaje que le tocaba, de ese 28,3%. A ver, 2026 entonces la cifra, la que se proyecta, es de 100.000 millones de pesos, que no solamente son ese recaudo por las infracciones que cometen los conductores, sino que van estos recursos a ponerse a la disposición de la seguridad vial. Es entonces la proyección que se tiene, no solamente integrar el sistema a todo lo que hay de inteligencia en la movilidad, sino también mayor recaudo para invertir en campañas de seguridad. Juan Guillermo, muchísimas gracias. Concejal, ¿cómo cambiarle la percepción al ciudadano, al conductor, que todavía cree que esto es un negocio y que después de acabar con esta concesión lo seguirá haciendo? Claro, va a seguir siendo un negocio, pero va a ser un negocio para la alcaldía y para recursos, se convertiría en recursos públicos para programas sociales y para temas puntualmente en torno a la educación vial. Es un retorno a la ciudad que se puede ejecutar en diferentes proyectos y programas, no para un privado, llenarle los bolsillos a un privado. Ese es el chip que hay que mostrar. Y lo otro es generar confianza en cuanto a qué. Ahorita San Martín lo decía, desde el año 2006 hasta la fecha ese contrato ha tenido modificaciones y otros sí en 13 ocasiones. Nadie, ningún político, ningún alcalde se había atrevido a ponerle fin a esta trampa que son las fotomultas. El alcalde tomó una decisión política interesante y da por terminado este contrato, y yo creo que eso desde ahí debe partir la confianza con la ciudadanía, porque es que aquí lo que el alcalde Federico está diciendo es: venga, yo tengo la posibilidad de esto ampliarlo y seguir como venimos, o ponemos un alto en el camino, vamos a recuperar el control de las fotomultas, vamos a volver un sistema 100% público, y sobre todo queremos es que la gente se cuide su vida y no exprimirles el dinero. Y eso es un proceso, eso no lo vamos a lograr el primero de enero, Andrés. Eso es un proceso que hay que irlo llevando, haciendo las cosas bien y mitigando todos los errores que tuvo el modelo que está actualmente, porque es un modelo que tiene muchos errores. Hay gente que nos dice: Alejo, a mí nunca me notificaron que me llegó una fotomulta, me metí en el CIMIT y ahí encontré que debo yo no sé cuánta plata, y la gente nunca se enteró. Tengo un caso que me llegó hace poquito: Alejo, me tocó llamar a la grúa porque el carro lo tenía que meter al taller, lo monté en la grúa. Y la fotomulta le llegó al carro que estaba en la grúa. Entonces son cosas que ni siquiera son de sentido común. Y cuando detrás hay un negocio, pues lo que les interesa simplemente son los números y facturar permanentemente. Pero aquí como lo que se quiere es proteger la vida
que es lo que quiere el alcalde Federico Gutiérrez, pues ahí es donde se van a tomar estas decisiones para recuperar la confianza de la gente en la autoridad de tránsito, porque es que no es la confianza o en el alcalde o en los concejales, no, que la ciudadanía vuelva a confiar en la autoridad de tránsito. Como todo este tema está tan álgido, pues mañana, aprovecho para echar aquí la invitación, mañana yo cité a un debate de control político en el Consejo Distrital a las 9 de la mañana, en donde el secretario de Movilidad, el gerente de la ESU, pues van a explicar qué ha pasado con el modelo y van a dar claridades también de cómo va a ser el modelo a partir del año 2026. Concejal, a propósito de ese control que ustedes hacen desde el Consejo de la Ciudad, ahondemos un poco más sobre qué se va a hacer con ese dinero que se va a recaudar. Ya usted nos decía educación vial e infraestructura, pero hay proyectos concretos que ya se sepa hacia dónde se destinarían esos dineros, esos 100.000 millones de pesos proyectados para 2026. No, digamos que no hay un proyecto puntual, pero sí hay algunos indicios y lo que nos ha contado el alcalde es que esto hay que hacer una campaña de educación vial muy fuerte, que yo hoy siento que no, hace muchos años no hay una buena campaña de educación vial fuerte. 2, infraestructura vial. La ciudad está en deuda en algunas zonas de la ciudad tener una buena infraestructura vial. Tenemos un problema, por ejemplo, de mal parqueo muy complejo en toda la ciudad, que se puedan generar nuevos espacios para que la ciudadanía pueda parquear sus vehículos, no en la calle haciendo más trancones, sino que sea de una forma organizada. Y todo eso nos lo va a mostrar que Susi, el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial que vamos a revisar de mediano plazo el próximo año en el Consejo, pues ahí vamos a tener unos recursos importantes para ver cómo vamos a mejorar la movilidad de la ciudad. Y si necesitamos recursos, pues aquí tenemos una fuente de financiación muy importante como es el recaudo de las fotomultas. Usted ahorita mencionaba, concejal, algo particular. Son esas notificaciones y la validez de esas notificaciones. Durante estos últimos 20 años hubo muchos procesos legales, jurídicos que intentaron tumbar las fotomultas en Medellín. Eso porque nunca se dio. Ha habido muchos procesos y tutelas y eso congestiona el sistema también porque la gente se siente indignada cuando no tiene una correcta, digamos, notificación de su infracción. Entonces, vía tutela y vía también judicialmente han intentado, vía demandas, tumbar el modelo como tal. Pero el modelo es un modelo que viene funcionando y que tiene toda la garantía y el sustento jurídico a nivel nacional y se ha mantenido. ¿Qué es lo que pasa? Se cometen errores a la hora de notificar. ¿Notificar vía qué? O la orden de comparendo. La orden de comparendo, la única persona autorizada para hacerla es un agente de tránsito. Y ahí es donde muchas veces a usted le puede llegar una notificación, pero si no le trae la orden de comparendo, ahí es donde se enreda el proceso. Entonces, aquí ha habido mucha gente que también ha montado oficinas jurídicas para defender al ciudadano. Miren lo que pasa, por ejemplo, con el tema de pronto pago o de todas estas digamos, empresas que han creado en torno a hacer cursos. La gente manda al conductor, manda al primo, al tío para que haga el curso y después paguen por usted. Entonces aquí se ha generado también una serie de negocios en torno a todos los errores y el tejemaneje de las fotomultas, en donde también hay gente que ha sacado provecho y ha logrado hacer algunos negocios. Entonces yo creo que si el modelo logra cambiar y blindar todos estos errores que hemos visto durante estos 20 años, pues vamos a lograr el objetivo, que es cuidar las vidas y no entrar en una disputa con el ciudadano jurídica por haber hecho mal un trámite o por no haberle dado garantías en todo el proceso a la hora de subsanar todas estas cosas que le suceden a la gente para pagar las fotomultas. Concejal, volvamos a hablar un poquito de esos cambios. También llama la atención que no habrá una sanción por el semáforo en amarillo. También ese será parte de esas modificaciones que tendrá la fotodetección, o por los bloqueos en la intersección. El alcalde explicaba que nada de estos errores involuntarios se van a castigar, sino que va a ser un sistema justo. ¿Qué opina usted de eso? Y también de agregar como esos avisos en las aplicaciones como Waze o Maps, ¿de dónde van a estar esas cámaras? Eso es muy importante. O sea, aquí no es buscarle la caída al ciudadano o lograr es que el número registre cada una de estas fotomultas, sino que cumpla el objetivo, que era lo que decíamos. En los lugares donde hay más siniestralidad, ahí es donde deberían de estar las fotomultas, pero muchas veces
la ciudad colapsa y uno queda en medio de una intersección donde hay una fotomulta, ni siquiera vas rápido y ahí es donde te sancionan. Entonces yo creo que esto es de sentido común, es humanizar el modelo. No es exprimir al ciudadano, es darle sentido para qué son estas fotomultas, y eso lo logra cuando es 100% público, y eso es lo que se está pretendiendo con lo que quiere hacer el alcalde. Pero también lo importante es que la ciudadanía entienda que el modelo va a cambiar, pero que también necesitamos el compromiso de la ciudadanía, porque la cultura ciudadana no la construye solo el alcalde, la cultura ciudadana la construimos entre todos, en el día a día. ¿Por qué nos comportamos todos de una manera dentro del metro? Cuando salimos del metro, salimos a hacer todas las cosas negativas que muchas veces hacemos cuando vamos conduciendo. ¿Cuántas veces no vemos a los de la moto que le ponen un papel o una chancla atrás en la placa para que la fotomulta no lo vaya a coger, o tapan con el casco? Entonces, aquí no es quién es el más vivo o quién es el que saca más ventaja, el más ventajoso. No, es un trabajo y una convivencia entre la comunidad, y ahí es donde todos tenemos que responder, y el que haga la infracción pues tiene que pagar. Encontrar ese punto medio también, ¿no? Entre lo que le conviene al distrito, lo que le conviene al ciudadano, o en este caso a quien va conduciendo. No es que la aplicación me avisó o la señalética me avisó, pues conduzco más lento, no me multan, pero más adelante estoy acelerando. Yo creo que eso es un mensaje en doble vía. Total, es que, por ejemplo, las infracciones que han cogido las fotomultas en los últimos 20 años, la número 1 ha sido todo el tema de pico y placa, segundo, semáforos en rojo, tercero, velocidad, y cuarto, mal parqueo. Ese es, digamos, como el top 4 de cuáles son las infracciones más recurrentes. Entonces ahí al ciudadano hay que decirle, venga, si usted sabe que se está parqueando de una manera incorrecta, no espere a que le llegue la fotomulta o arriesgarse a que le llegue, sino que sea consciente que por usted estar parqueando mal su vehículo, así sea 5 minutos, no, yo me bajo aquí 5 minuticos, hago una vuelta, está colapsando el resto de la vía de acá la vía de acá para atrás. Lo mismo sucede, está en amarillo, no, yo voy más rápido y logro pasar. No, está poniendo en riesgo la vida de todas las otras personas, hasta los peatones, que los peatones son los que más sufren ahí. Entonces es un tema de conciencia ciudadana, y por eso debe ser el llamado fuerte, y que estos recursos sean invertidos puntualmente en hacer esas campañas de educación vial para que la gente entienda que hay peatones, que hay ciclistas, que hay motos, que hay vehículos, y que todos tenemos que transitar por la misma vía. Bien, ahí está el concejal Alejandro de Bedut explicándonos un poco de cómo se va a transformar este sistema de fotodetección en Medellín. Concejal, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a todos ustedes, y mañana esperemos a ver cómo nos va en el debate en el Consejo. A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana va a estar bueno. Para que conecten. Hacemos una pausa, ya volvemos con más aquí en esta conversación en Hablemos de. Hablemos de. Yo cocino rico, claro que Juan hace un arroz delicioso. Hay una guerra entre Cristian y yo, pero vamos a decir que Cristian. Laida, definitivamente, porque tiene una cantidad de trucos que ha aprendido durante todos estos años. No voy a dar más detalles. María Adelaida, indudablemente, pues tiene programa de cocina, ha cocinado toda la vida. Lo que pasa es que es hambrienta. Este lugar parece sacado de una escena del pasado. Su construcción empezó el 2 de agosto de 1803. A la par de las obras, el colegio inició sus clases de gramática, filosofía y latín en un costado de la Plaza Mayor. Es decir, ese año inició la Universidad de Antioquia.
La universidad se fue acercando más a todas las esferas sociales del departamento y del país, y como respuesta a esta apertura, en 1969 se inauguró la ciudad universitaria, pero desde 1968 empezaron a funcionar allí algunas dependencias. Hablemos de... Obviamente, querida, bastantes. El proceso de notificación a veces me ha parecido lento, porque te aparece la fecha de la fotomulta como un mes antes y te llega la notificación. O sea, por ejemplo, me notificaron en noviembre, pero la fotomulta es de octubre, entonces me parece que es un poquito lento. Sí me parece que debería ser, no sé, o más directo o más rápido, porque por ejemplo las que me pusieron a mí me las pusieron por allá en Turbaco, pues, y no me di cuenta sino como al año. No que yo recuerde. Bueno, no puedo opinar mucho de ese proceso porque no lo conozco en detalle, pero sospecho que también puede coordinarse muy bien con el abuso mismo de las fotomultas. Afortunadamente no. Debería ser más ágil, asegurarse que la persona que recibe la multa pues esté al tanto de ello para responder obviamente ante las autoridades competentes. Hablemos de... Ahí estaba la opinión de la gente respondiendo a si han recibido fotomultas y qué piensa de ese cobro, si es claro y si es justo. Tenemos a esta hora nuestro segundo invitado de la noche. Se trata de Mario Santiago Hernández Arango, él es docente y experto en diseño vial de la Universidad de Medellín. Profesor, muy buenas noches y quiero hacerle la misma pregunta que respondían los ciudadanos. ¿Qué piensa usted del cobro y la notificación? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Todo lo que nos ha pasado a todos, eso es el diario vivir. El cobro y la notificación efectivamente puede tener algunos inconvenientes entre ese tiempo que pasa entre que se genera la infracción y se genera el cobro. Yo creo que es importante hacer una claridad porque de pronto en el proceso de ese cobro y esa notificación no se entiende. No es que la cámara o usted tome la infracción e inmediatamente te llegó a tu correo la infracción. No, esa infracción desde el punto de vista legal debe pasar primero por un agente de tránsito. O sea, una cámara de fotodetección no tiene ese componente legal para notificarte inmediatamente la infracción, sino que eso tiene que ser primero revisado por un agente de tránsito quien avala la infracción y es el agente de tránsito el que firma precisamente esa notificación. Entonces eso hace que pues los tiempos se demoren 4, 5, 6 días mientras se generó la infracción y esa notificación que te llegó. ¿Podría ser mucho más efectivo? Claro, por supuesto que podría ser mucho más efectivo y eso en algunos casos ha generado irregularidades, pero bueno, finalmente por celular, por correo, nos terminamos enterando de que efectivamente cometimos la infracción. Ahorita con el concejal de Bedoya estábamos hablando sobre la ubicación de esas cámaras de fotodetección. Desde su experiencia, ¿a usted le parece que están bien repartidas o que literalmente hay que redirigir esa estrategia y poner esas cámaras en otros puntos? Yo considero que las cámaras de fotodetección se podrían ubicar mejor, pero yo voy más a la génesis del tema. Si la ciudadanía no cometiera infracciones, pues las cámaras de fotodetección no reportarían infracciones. O sea, no tendrían por qué estar. Ese es el principio. El principio es que, y viendo ahorita las cifras que estaban dando, a mí antes que el tema económico, lo que me preocupa es la cantidad de personas que circulan en Medellín sin SOAT. O sea, la cantidad de multas que hay porque una persona no cumple el pico y placa
o porque una persona tiene excesos de velocidad en zonas donde no debería tenerlo, más allá del dinero. O sea, una cosa es qué pasa con la recaudación y una cosa es qué pasa con el comportamiento y con la cultura vial de quien está conduciendo bien la ciudad. La conducta de las personas. Exactamente. Entonces, claro, bajo el punto de vista legal, las cámaras podrían estar mejor ubicadas, me las tendrían que informar, pero yo hago otro tipo de reflexiones. ¿Por qué me las tienen que informar? Porque no nos podemos portar bien como conductores, como peatones, como ciclistas, en cualquier momento, independientemente que me reporten o no una cámara. Si la cámara me capturó, me hizo la captura, como yo soy un buen ciudadano, pues yo voy en los límites de velocidad que tengo que ir, yo voy en mi vehículo con el SOAT al día, porque digamos que en lo que decía ahorita el concejal, vamos a tener unos temas de seguridad vial, vamos a tener unos temas en donde le vamos a informar a las personas 30 días antes del su vencimiento del SOAT. Y yo hago la reflexión, hombre, si yo tengo un vehículo, yo tengo que ser responsable de tener todos mis elementos al día sin necesidad que alguien me informe. Es como cuando voy a pagar los servicios públicos. Yo no tengo que esperar que PM me mande la factura para saber que yo mes a mes tengo que pagar los servicios públicos. Entonces yo creo que la génesis tiene que ser mucho más profunda, más allá pues obviamente del tema de la operación, que es lo que está cambiando. Y volviendo a tu pregunta, pues efectivamente hay sitios en donde las cámaras deberían ser reubicadas. Yo les pongo unos ejemplos muy sencillos. Hay una cámara de fotodetección más o menos 1 kilómetro antes del túnel de Occidente, subiendo por la vía del mar. Es una cámara de fotodetección que en su contexto está en un contexto de un trazado vial que es un trazado rural. Cuando hablo de ruralidad, hablo de trazados que comunican una ciudad importante con otra ciudad. O sea, no es un tema urbano. Tú no ves andenes, tú no ves personas pasando al lado y lado. Inclusive las casas están mucho después de la cámara y mucho antes, pero la cámara está en medio de la selva. Esta es una cámara que está mal ubicada, porque el objetivo de la cámara de fotodetección es precisamente generar un control sobre los elementos urbanos. No tiene ningún sentido generar una cámara de fotodetección en una autopista, ¿sí? No tiene, es decir, donde la velocidad es rápida, según el límite, ¿no? Siguiendo los límites convencionales, donde la velocidad debería ser rápida. No voy a entrar en el tema técnico, pero por ejemplo, bajo la norma, esa vía debería ser una vía de 80 kilómetros por hora, pues ya entro en un tema técnico y es una cámara que te reporta 60. Entonces esa es una cámara que se podría aprovechar en otro sitio de la ciudad. Y les coloco otro segundo ejemplo. Acaban de poner una cámara hace más o menos 2 o 3 meses, me puedo equivocar, o 4 o 5, en el deprimido de Bulerías, cerca de la Universidad Pontificia Bolivariana, en la bifurcación entre la avenida 33 y la avenida Nutibara, en todo el deprimido. Es una cámara peligrosa. ¿Por qué? Porque cuando los conductores visualizan la cámara, inmediatamente la tendencia es a frenar. Claro. Pero el proceso de frenado se da después de una curva vertical en donde tú la visual del conductor que está frenando casi que la ves 10, 20 metros antes de ver el conductor. Tú no lo ves con suficiente distancia. Entonces, desde el punto de vista visual, es una cámara bastante peligrosa. Entonces, efectivamente, sí se podrían ubicar muchísimo mejor, desde los componentes geométricos, desde los componentes de accidentalidad, pero va más allá de la ubicación. ¿Qué está pasando con el comportamiento de las personas? ¿Cómo estamos llegando a estas cifras de incumplimiento de elementos que, hombre, que ni siquiera los deberíamos controlar desde el punto de vista, digamos, tecnológico? Ahí se me queda una pregunta en esa respuesta. ¿Cómo hace uno? Es decir, ¿cómo genera uno la conciencia entre tantos conductores? Porque eso también hay que tenerlo en cuenta. El crecimiento del parque automotor. Bueno, que unos tienen 2 o 3 vehículos, pero hay un exagerado número de motocicletas, de automóviles, de camionetas. ¿Cómo entrar en la conciencia de cada uno de ellos para que tengan un buen comportamiento? Hoy viene paralelamente a todo este tema de las fotodetecciones, vienen unos cambios importantísimos en los temas de licencias de conducción, en el tema de formación de los que van a entrar a ser partícipes de las licencias de conducción, con unos temas bastante interesantes desde el manejo inclusive de las instituciones universitarias superiores. Viene un cambio absolutamente importante. Yo particularmente vengo de una universidad, hago parte de grupos de investigación de universidad y yo creo profundamente en la educación vial, pero profundamente en la educación vial. Entonces, cuando tú miras la estructura que tiene que hacer una persona para conducir en Colombia, tú ves que esa persona tiene que recibir unos cursos que duran 20, 30 horas teóricos y 20 o 30 horas prácticos. Eso es absolutamente insuficiente, por lo menos para garantizar que las personas que están inmersas en
en todo el tema de la movilidad realmente tengan un compromiso de cultura vial. Yo considero que hay que hacer un profundo refuerzo, y lo decía el concejal, y ojalá parte de ese recurso que va a entrar a la alcaldía se vaya en temas de cultura vial. Yo creo que hay que hacerlo, pero lastimosamente, como se enseña, también hay que ser corregidor. Y vamos a ser muy claros. Aquí estamos hablando del tema de la cámara de fotodetección. A las personas no les gusta realmente que les cobren por sus multas, pero también considero que hace falta mucho, que hace falta en demasía el tema de control. Entonces, soy claro, me hablaste de todos los agentes, vehículos, automóviles, motocicletas. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, el tema de las motocicletas. Y ahora hay otros, patinetas, o sea... Desmenucémoslo. Vamos a mirar el tema de las motocicletas. El Código Nacional de Tránsito establece que una motocicleta no puede ir en la mitad de 2 carriles. No lo digo yo, lo dice el Código Nacional de Tránsito. Y si lo vamos a hablar desde el punto de vista lógico, miren el riesgo que tiene una moto cuando va por la mitad de 2 vehículos. Si son 2 automóviles es un riesgo, si son 2 camiones es un riesgo mucho mayor. Entonces, eso se nos volvió paisaje. Pero con las motocicletas también se nos volvió paisaje la extracarga. Entonces, que la motocicleta ya no es para 2 pasajeros, sino que tiene una extracarga a los lados para llevar pues el tema de transporte, que tampoco tiene control. Pero no nos quedemos solamente en las motocicletas. Miremos, por ejemplo, el tema de los vehículos, de los vehículos particulares, en función, que lo decía ahorita el concejal, el tema del parqueo. Hoy, por ejemplo, no solamente para desplazarme aquí, casi no llego porque todo el corredor de la 30, que es de 2 carriles, está completamente reducido porque tiene parqueo de lado y lado. Entonces, hay muchísimos más elementos más allá de las cámaras de fotodetección que son críticos y que generan hoy, por ejemplo, lo que tenemos hoy, unas cifras históricas desastrosas en términos de accidentalidad vial, pero desastrosas. Entonces, al final, las cámaras, claro, nos controlan unos puntos e insisto, es indignante el tema del cobro y toda la cosa, pero volvemos a lo mismo. Si tenemos un tema de cultura vial, si somos buenos conductores, pues no va a haber excesos de velocidad, no va a haber multas por SOAT, no va a haber multas por técnico-mecánica, porque claramente la cámara no te va a registrar. Bien, estamos hablando sobre la transformación que tendrá el sistema de fotodetección en Medellín. Profesor, vamos a hacer una corta pausa y ya regresamos para seguir hablando con usted sobre este tema. Ya volvemos. Hablemos de